porque a Clara le tocó una historia de amor muy distinta, casi extraordinaria, fuera del ordinario. Cuando llega la noticia en la selva de que usted iba a ser mamá de Manuel, ¿cómo la recibió, sabiendo que estaba privada de su libertad, privada de contárselo a sus afectos? Bueno, es una situación muy compleja, fíjate, porque yo estoy privada de la libertad, pero igualmente siempre había querido tener un hijo, ¿no? Entonces, pero estoy en el peor momento, en la peor circunstancia de mi vida, porque estoy privada de la libertad. Entonces es como que, bueno, claro, quiero ser mamá, pero mira dónde estoy, ¿no? Entonces es una angustia existencial enorme, porque no tienes todos los elementos que podrías haber tenido en la ciudad. Y pasan días hasta que uno logra digerir la idea de que realmente va a ser madre, ¿no? Yo por allí creo que uno no toma dimensión de la historia de quien está sentada aquí con nosotros. Clara Rojas es una abogada muy importante, trabajaba en la política, es tomada como prenda de demostración, como casi una represalia de la FARC por lo que iba sucediendo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y pasa 6 años de su vida. 6 años largos, duros. Y bueno, yo ya ni quiero pensar en eso, porque es toda una tragedia, ¿no? Una frustración. Y por eso hoy pues me gusta hablar del tiempo presente y del futuro, porque a veces queda uno que cuando vuelve hacia atrás queda como las estatuas de sal, ¿no? Ahí. Claro. Y mirando hacia atrás, como usted dice, ya miró y ya sanó, ya pasó lo que tenía que pasar. Sí, yo creo que he venido haciendo un ejercicio muy fuerte, digamos, de perdón, desde el primer día que me liberan, y lo hice motivada por mi hijito, fíjate. Yo había tenido una niñez tranquila, relativamente, y dije, yo no puedo dejarle este lastre a mi hijo, que todos los días oiga a una mamá pues amargada y con todo ese resentimiento. Yo no quiero, como usted muy bien dice, no quiero detenernos solo en el pasado, porque tiene mucho para construir hacia el futuro, pero pensaba, ¿le pasa por la memoria el momento en que es secuestrada? ¿Recuerda? Claro. ¿Cómo fue? Muy nítidamente, porque es un poco lo que dice Julio, ¿no? Hay cosas en la vida que quedan ahí y uno quisiera que no hubieran pasado quizá o que fueran de otra manera, ¿no? Nosotros simplemente estábamos en campaña política y fuimos a un sitio donde realmente había un riesgo enorme. Y bueno, ninguna de las dos asumió que eventualmente fuéramos a ser objeto de secuestro por miles de razones. Hablamos de Ingrid Betancourt y usted. De Ingrid Betancourt, claro. Y básicamente porque la semana anterior esto era una zona de distensión y la gente entraba y salía, como que no había riesgo. Yo estaba tranquila porque sabía que Ingrid había ido la semana anterior, ¿no? en una ronda que habían hecho de conversaciones, y ir nuevamente, digamos que era dentro del rol. Lo que nunca imaginé es que al acompañarla nosotros también fuéramos objeto de secuestro, ¿no? Y fue un asalto, digamos, un comando que las tomaron a las dos presas. Sí, y es muy difícil porque en ese momento pues hubo forcejeo de armas, hubo unas bombas que saltaron, la sangre viene para acá, viene para allá, ¿no? El afán que te sacan rápidamente de la carretera. Sí, es un impacto muy fuerte, ¿no? Todo ocurre muy rápido también. Claro. ¿Pudo superar? Imagino que el fantasma de volver a ser secuestrada habrá sobrevolado muchas veces por usted. ¿Pudo superarlo eso? ¿Todavía Pues, sueña con eso? No, por fortuna. Digamos que yo cuando era niña, en algún momento tomé clases de equitación y tuve un excelente profesor, aquí que les encanta tanto la épica. Y él me dijo, si en algún momento te caes del caballo, lo primero que tienes que hacer es volverte a subir, porque si no le vas a tomar miedo por toda tu vida. Y entonces yo dije, sí, lo primero que tengo que hacer una vez liberada es quedarme en el país, porque si no siempre voy a tener el miedo de volver. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de 8 años que ya he recuperado mi libertad y viajo por Colombia, vivo por ella, y le doy gracias a Dios porque entonces ya volví a ser una persona normal, del común, ¿no? Yo digo, imaginar estar secuestrado es imposible. ¿Y 6 años? Sí, Intentá ponerte en ese lugar, Jorge. ¿Podrías perdonar a tus secuestradores? ¿Sabes que estaba pensando en eso? La estaba escuchando y usó la palabra perdón un par de veces. Alguien que estuvo 6 años secuestrada, en la selva, pero torturada, porque uno cree que tortura es estar 6 años en esas condiciones, además, algo conozco de la historia, alguna vez la entrevisté también a ella y a Ingrid por separado. Y usó la palabra perdón, y nosotros acá estamos discutiendo la grieta, que es ideológica, no es ni física, no hay, y cuesta, ¿no? Escucharla y usa la palabra perdón y digo, viene otro planeta.
no tiene nada que ver con lo que nos está pasando a nosotros, lo que nos cuesta a nosotros superar las cosas. Y ella lo pudo superar. Y tiene un hijo que además, porque además todo eso malo que pasó es agridulce, porque tiene el recuerdo dulce de su hijo nació allí, fue una decisión, digo, es de loco. ¿Viste cuando te enseñan los psicólogos la resiliencia? Que Sí. es esta cosa de transformar una tragedia, digamos, yo siento que su vida es resiliente, porque usted muy bien lo decía, en el peor de los escenarios, que es no ser libre, su deseo de mamá no se aplacaba y dijo, yo quiero tener un hijo. Sintió profundamente, aún en el cautiverio, el deseo de ser madre. Sí, digamos que yo no era algo que lo hubiera planeado, ¿no? Hay que ser honestos. Simplemente las cosas llegan y hay que asumirlas, ¿no? Entonces, lo que yo no pensaba es que se fuera a dar en ese momento que realmente era muy difícil, ¿no? Y bueno, pues lo que la vida te pone a veces pruebas, ¿no? Y yo nunca me imaginé, siempre pensé que era una mujer muy frágil, muy citadina, en medio de la selva tan agreste, tan dura. Y bueno, saqué arrestos de donde no los tenía para afrontar aquello y sobrevivir, ¿no? Que a lo último es lo más importante. Alguna vez la escuché y me emocionó mucho cuando usted contó cómo fue dar a luz en la selva. ¿Le molesta si se lo pregunto? Bueno, pues eso es muy doloroso porque fueron circunstancias muy precarias. Realmente es que no había ningún recurso y nosotros veníamos asediados, venía el ejército tratando de ubicarnos, ¿no? Porque es dos temas. Uno, estamos secuestradas, pero estábamos en medio del conflicto. Realmente nosotros éramos escudos humanos que las FARC usaban para contrarrestar el avance del ejército, ¿no? Y no solo era yo, mis compañeros eran alrededor de 60, entre militares, otros políticos y nosotras. Entonces, el ejército venía a buscarnos, ¿no? Y ya habíamos tenido varios operativos militares que desafortunadamente todo el mundo había perecido. Entonces, cada vez que oíamos los helicópteros, pues claro, eso era el susto y la angustia porque sabíamos que en cualquier momento podíamos perder la vida. Entonces son muchos factores, ¿no? Que si yo miro en retrospectiva y digo, Dios mío, ¿de dónde sacamos ¿Cómo fuerzas para aguantar y Porque, soportar digamos, esto? Eran casi nómades, se No, tenían que todo mover el tiempo. todo el tiempo. O sea, no había una tienda, una No, choza, claro, una carpa que le permitiera claro. guarecer. Y en las circunstancias más difíciles, ¿no? Si había que dormir en el piso, teníamos que bañarnos en el río, a veces no había comida, ¿no? Una situación muy precaria. ¿Cómo dio a luz? ¿Asistida por quién? Pues ahí lo que había era personas, ¿cómo se dice? Empíricos de la medicina, Claro. ¿sí? Que básicamente ellos también por razón del conflicto aprenden a atender a sus heridos, pero esto sin anestesia, esto sin quirófano, ¿no? Sin todo el instrumental que se necesita para hacer la limpieza y son circunstancias muy precarias. Y recuerdo que usted contaba que Manuel estaba complicado, como los chicos que por ahí están Sí, no sí, preparados claro. para nacer, y usted, como cualquier mujer, decía una cesárea. Sí, pues no, básicamente yo tenía una angustia enorme porque lo que quería era que me sacaran de allí, ¿no? Quería que viniera la Cruz Roja Internacional, quería que me llevaran a un hospital. Uno siempre guarda como el imaginario de lo que conoce, quería una ecografía, quería pues todo. Y bueno, nunca vino nada de eso. Quizá lo que me ayudó a sobrevivir es porque en algún momento recordé una historia de mi padre. Nosotros teníamos una finca y alguna vez cuando era niña fui y lo acompañé a la finca y llegamos y la esposa de la persona que cuida, el cuidandero, le decimos en Colombia, pues acaba de tener su niño y mi papá me lo mostró y me dijo, mira, esta mujer del campo tiene su niño y mira la sonrisa que tiene, ¿no? Sin ninguna ayuda y solo la asistencia de su hijo menor. Y yo me acordé de eso cuando ya era mayor y dije, oye, si todas las mujeres en el campo tienen los niños así y sobreviven, sí, y cómo era la historia hace tantos años, pues tengo que sobrevivir. Le puse mi vida en las manos de Dios porque yo pensaba que ya no íbamos a sobrevivir, pero sobrevivimos, tanto el niño como yo, ¿no? Es un milagro desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué siente hoy cuando lo mira a los ojos? No, lo amo inmensamente, lo quiero, le sigo agradeciendo a Dios que estamos vivos, porque es una bendición de Dios, ¿no? Por eso se llama Emanuel. Yo no quiero entrar en algo que sé que para usted ha sido superado, pero el papá murió en la selva juzgado por los propios integrantes de la FARC. Sí, eso dicen. La noticia es que al parecer perdió la vida, de manera que yo lo que he hecho es pues sobreponerme a ello y asimilar mi vida y
Y bueno, pues si no lo hubiera hecho, quizá no tendría la vida como la llevo, ¿no? Pasan cosas y hay que entender y aceptar estos hechos y seguir adelante, ¿no? Cuando Emanuel le pregunta por su papá, ¿usted qué le dice? Pues esto que mismo que le estoy diciendo. Porque finalmente yo tampoco tengo más noticias, ¿no? Entonces, pues Total. bueno, él sabe lo mismo que sabemos todos. Yo sé que un periodista, los manuales de periodismo dicen que no hay que elogiar nunca al entrevistado. Yo no la voy a elogiar, voy a hacer algo que es de todo corazón, que es, todos tienen, salvo Coca y demás, que es brindar por su hidalguía. Gracias, súper. De verdad, porque es impactante de verla, Clara. Sí, gracias. Y me parece que ayuda mucho. Bueno, Gracias. mil gracias. Mil gracias En a usted. ustedes también por la invitación. Totalmente. Me imagino, Jorge, que cuando escuchamos